A ver si. Ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, estamos entonces 8 de marzo, aparentemente estamos ya grabando. Eh, eh, Estamos en la primera clase de estabilidad de ingeniería electromecánica. Eh, y bueno, vamos a iniciar los primeros temas que nos compete la materia. Yo acá brevemente resumido los objetivos de la clase, que trabajar con la unidad 1, estática de la partícula, fuerzas, expresiones vectoriales de las fuerzas, suma de fuerzas, descomposición de fuerzas en dos direcciones. Todos estos temas ya se han visto en física 1. Yo aclaro porque física 1 es la base para estabilidad. Entonces yo estuve repasando con los profesores de física los contenidos y ellos ya han desarrollado todo esto. O sea, todos ya saben que fuerza igual a masa por aceleración, que la fuerza es algo que no se ve, ¿no? O sea, nosotros no necesitamos entrar, que la fuerza se mide en unidades de fuerza y en particular en el sistema internacional en Newton, ¿no? Y entonces nosotros vamos a usar mucho las unidades del sistema internacional y eventualmente en algún momento las unidades del sistema inglés, la libra, la pulgada, el pie, porque del sistema imperial, ¿por qué? Porque mucha parte también de la literatura de electromecánica aborda temas con unidades. De todas formas, la estandarización de los sistemas de unidades va camino a la estandarización por el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? El SI. Así que en eso nos vamos a centrar nosotros en la mayor parte de la materia, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer la expresión vectorial de una fuerza usando una dirección, ¿cuál es el fundamento? El fundamento, miren, yo acá le voy a ir agregando algunas cositas acá que veo, detalles del sistema, que una fuerza se expresa siempre por medio de un vector. Ese vector fuerza F, lo están viendo acá, con una rayita, implica la definición de un vector. Y un vector tiene tres características. Magnitud, en este caso está expresada acá. Dirección, la recta que la subtiende, la dirección, la recta que la subtiende, y el sentido que va de A hacia B. O sea que en este caso es saliente, la fuerza está tirando del gancho de A. Entonces cuando uno intenta representar vectorialmente una fuerza, el primer planteo que se hace es este que estoy ahora yo expresando y dice, miren, el vector unitario lambda. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, Tomás. ¿Puede ser que no está mostrando nada que sea su cara? Ah, bien, O... bien. Ustedes están Perfecto. en lo más cierto. Y Ahí bueno, está. ¿por qué Muchas vienen los gracias. problemas estos? Porque justamente, por eso yo les decía el tema de verlos en la cara. Si ustedes lo estuviera viendo, ya me hubieran hecho, profe, no, no, así. Mira, Ángel, vos me tenías que haber hecho así. Y yo ya te hubiera visto. Entonces, si me ves bien, me haces ahí, ¿no? Yo te voy a estar viendo, ¿no? Y, Bueno, profe, porque bueno. si no, el profe acá se va a la China, ¿no? Y nadie le dice nada, ¿no? Entonces, ahí estábamos expresando, ¿no? La expresión de la proporción de el versor lambda. ¿Qué es este versor lambda? Este versor lambda, un versor, en este caso lo voy a escribir acá, lambda,
AB. Entonces este versor lambda, versor unitario, es un vector que tiene módulo unitario y que tiene, o sea que tiene una magnitud 1 y tiene dirección y sentido. Entonces, ¿cómo se expresa ese vector lambda AB? Se expresa por el vector medio del vector geométrico AB. Miren que va de A hacia B. Esto es una distancia geométrica, se mide en metros, en milímetros, en pulgadas, etc. Tiene un sistema de coordenadas de referencia, X y Z en este caso, estamos en el espacio. Y como es un vector unitario, a ese vector AB lo dividís en el módulo y tenés lambda. Lambda AB. Lambda AB. Acá le sacamos esta linecita tan fea que quedó. Y como en el misma soga de AB actúa la fuerza F, también vos podés plantear que es igual al cociente del vector fuerza F dividido en su módulo F o en su magnitud. Entonces, a partir de esta identidad, de esta igualdad, acá que planteamos, ¿no? Entonces, como ambos son vectores unitarios, dividir un vector sobre su módulo o dividir otro vector sobre su módulo, aclaro que este vector es vaca y este vector es caballo, ¿eh? Queda claro, ¿no? Esto es un vector fuerza y esto es un vector geométrico, de distancia geométrica. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común que tienen el mismo versor unitario, lambda, este que está acá. Entonces, cuando yo quiero expresar una fuerza vectorialmente, puedo despejar de esa expresión F vectorial igual al módulo de F dividido el módulo de AB por el vector AB. Ahora, ¿cómo calculo el vector AB? Entonces, hay una explicación, si quieren, del álgebra vectorial porque AB es igual a B menos A. Esa explicación yo la podría intentar acá. A ver si me sale, ¿no? Muchas veces no sale, ¿no? Entonces, este es el vector A y ese es el vector B. Espera. Este es punto A. Y vamos a pensar que este punto B. Entonces, este es el vector A y este es el vector B. Y este es el vector, en realidad, AB. Ese vector, que va del punto A al punto B. Nada más que acá el punto A está acá. Yo podría decir, miren, ese vector posición es este y el otro vector posición es este. Vector A y el vector B. Y este es el vector AB. Y entonces alguien me puede decir, y mire, ¿cómo era AB? ¿Por qué sé que AB es B menos A? Porque para sacar el vector este AB, si yo hago B menos A, ¿qué tengo que hacer? A continuación de B, estoy tratando de luchar con mi lápiz. A continuación de B, ¿qué tengo que poner? El vector menos A. O sea, este mismo vector lo pongo a continuación de B, menos A. ¿Y qué me queda? Me queda el vector AB. Porque la resta de vectores, en realidad, es una suma de dos vectores, uno cambiado de signo, o sea, cambio de sentido. En este caso, acá está el vector menos A, ¿no? Entonces, este vector que acabo de trazar yo, lo podría cambiar acá el colorcito. Ese vector
es sensiblemente paralelo ese a este, aunque mi dibujo sea un poco improlijo, ¿no? Entonces la regla memotécnica, ustedes esto lo pueden entender, lo pueden hacer, se ponen, trabajan con el álgebra vectorial a nivel de dibujo y lo hacen, o directamente aprenden la regla memotécnica, que dice que el vector que va de A hacia B, este que va de A hacia B, es igual al vector posición B menos el vector posición A. Y esta operación se hace como la resta de xb menos xa, ib menos ia, zb menos za, o sea, la resta de las componentes. Mucho cuidado porque esta es una resta y acá normalmente muchos alumnos cometen algunos errores, sobre todo cuando trabajan papel y lápiz. Ahora, cuando se trabaja con Excel ya van a ver que esto no hay ningún problema y van a ver que esta recta que yo la estoy haciendo en horizontal, en el Excel conviene hacerla a expresarlo a los vectores en vez de en forma horizontal, utilizarlos en forma vertical. Y ya se los muestro acá. Me voy un poquito a la derecha y vean cómo sería esta misma operación hecha con los vectores en vertical. El vector B, ese vector se expresaría como xb, ib, zb. Ahí está, ese vector. Y el vector A, ahí se pone el signo menos, para que se haga bien la operación, se pone como XA, IA, Z, las coordenadas específicamente. Y eventualmente queda el vector acá, AB, que hemos dicho que es igual a B menos A. Y entonces acá queda la resta, ¿no? Vamos a decir acá, podríamos alguien poner delta X, delta Y, delta Z, ¿no? Y queda representado el vector por medio de una notación condensada. Ahora, el módulo de AB es fácil porque es estos delta de cada una de las componentes elevada al cuadrado sumada, sacada la raíz cuadrada y bueno, y ya lo pueden hacer. Obviamente la quieren expresar ahora al vector f, le tienen que aplicar AB y AB, o sea, AB vectorial y AB escalar, ¿no? Y entonces, como el AB vectorial era los delta X y el AB escalar acá lo tengo condensado directamente como una raíz cuadrada, este término que está acá, en realidad es todo lo que va acá. Es un resultado, es un módulo, un valor escalar. Entonces yo de manera condensada podría representarlo de esa manera. Es una de las formas. La otra forma de representarlos podría decir que el vector f también puede, esto como vector, se puede representar como un escalar f multiplicada por, premultiplicado por ese vector que va a ser acá delta x dividido en la raíz, delta y dividido en la raíz, y delta z dividido en la raíz. La raíz es el módulo del. Entonces yo puedo decir, miren, f es igual a f escalar, acá lo puedo poner como barrita, multiplicado por este vector. Y obviamente si hago toda la inclusión de los vectores, bueno, voy a tener los productos de cada una de las componentes f, delta x sobre raíz, f, delta y sobre raíz, y f, delta z sobre raíz. Ahora, cada uno de ustedes me puede decir, mire, profe, si usted multiplica el escalar por la proyección de las componentes
geométricas, que son versores, estos son versores, o cosenos directores, usted tendría que tranquilamente las componentes de la fuerza, Fx, Fi, Fz, es decir que usted acá al expresarlo a F, lo está expresando en realidad como la suma de tres componentes de sus proyecciones respecto a los ejes coordenados. Y eso que están viendo acá, que nosotros hemos llegado a partir de la primera expresión, es lo que se ve en el gráfico que sigue, donde dicen que si usted tiene un vector que va acá, en este caso puede ser el vector F o puede ser el vector A, van a ver que es la suma de tres vectores. O sea que a la descomposición del vector en sus componentes coordenadas cartesianas, la pueden descomponer en vectores fx, fi, fz. Y cada uno de esos vectores está afectado por el coseno director. ¿Qué es el coseno director? El coseno del ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la componente. Vean que no son ángulos tan fáciles, ¿me entienden? Porque son ángulos entre vectores, entre rectas, y en este caso en el espacio. O sea que muchas veces esto no es tan sencillo, o por lo menos hay, o viene en un dato, o por ahí lo tenemos que calcular, ¿no? Entonces, esa manera de expresar la forma, si ustedes me preguntan a mí, ¿y cómo usa? Y miren, esta es la más linda, ¿no? A un vector F, ustedes vienen, dicen, yo lo voy a usar a esto, tranquilito, y lo puedo representar, digamos, con sus componentes cartesianas, ¿no? Y es la manera más sencilla de expresar un vector de una fuerza. Ahora, muchas veces los ejercicios vienen por sus cosenos por sus ángulos directores, con lo cual hay que calcular los cosenos, ¿no? Y esta es exactamente la misma expresión de la expresión vectorial de la fuerza. Esta expresión es una expresión muy común del álgebra vectorial y en este caso de la estabilidad para expresar una fuerza. Es siempre el producto de la escalar por el coseno director y en los versores IJK que tienen que ver con las direcciones de los sistemas coordenados. En este caso el versor I es un versor 1, 0, 0, el versor J 0, 1, 0 y el versor K 0, 0, 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en el plano? Nosotros ya lo hemos visto en el espacio y la verdad nos hicimos nuestro pequeño lío, pero si lo queremos hacer en el plano, lo podemos tener expresado de esta forma. Y esta manera de expresar una dirección por medio de las componentes de un triángulo pitagórico sería, o sea, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, y entonces, teniendo esta dirección expresada por esas relaciones, la más conocida de todas es la 3, 4, 5. ¿Y por qué la 3, 4, 5? Porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, acá hay un ángulo recto, entonces esta es la manera más común. Esto que yo les estoy mostrando acá, van a notarlo en la literatura, que muchas veces las direcciones de fuerza no se expresan por coordenadas, que sería el caso este, no se expresan por cosenos directores, sino que se expresan directamente por las componentes de este triángulo pitagórico, triángulo elemental. Y obviamente que eso hace que sea fácil, porque la proyección
en el sentido de las X es el cociente entre el adyacente y la hipotenusa, esto es un coseno director, y la componente de la Y, vean que es menos B sobre C, ¿por qué? Porque B apunta en el sentido negativo de las Y. Entonces, y C es la hipotenusa. Van a notar que es una forma muy, muy fácil de no hacerse lío con la... Acá ahí veo que hay algún detalle. Esto no es coseno, es el cociente, nada más. Lo que yo puedo identificar que cada una de estas componentes, A sobre C y menos B sobre C, en realidad son los cosenos directores de la inclinación de esta fuerza F respecto a los ejes X e Y, ¿no? Y es una manera también de representar ahí una fuerza. Vean este ejemplo, cómo esta fuerza se representa por las componentes 12, 5 y 13. Entonces nosotros podríamos echar un mínimo control, ¿cierto? Para estar seguros que esto funciona, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué decimos? Que esto es 12 en horizontal, 5 en vertical y tenemos 13 es la diagonal. Y entonces, ¿qué tendríamos que para chequear esto? Tendríamos que decir, mira, esto elevado al cuadrado, uy, hizo cualquier cosa. Esto elevado, no quiere elevar al cuadrado esto, por algún motivo se puso mal mi teclado. Lo vamos a multiplicar directamente por sí mismo. Lo elevas al cuadrado, cada uno lo elevas al cuadrado y ¿qué podés testear? Vos podrías testear que la suma de este más de estos dos cuadrados, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Entiendes? O sea que acá esto queda, digamos, verificado, ¿no? Ahí esto queda verificado de que estas componentes acá, entre comillas, tienen estos cuadrados y que la suma de ambas componentes me da el cuadrado de la hipotenusa. Siendo así, y yo quisiera representar esta fuerza F2 de la manera en que hemos estado diciendo, nosotros podríamos poner acá F2. ¿Y qué podríamos poner? Podríamos poner las componentes que lo originan. Nosotros podemos decir que esto está formado por F2X, F2Y. Yo lo voy a poner de esta manera y lo voy a alejar un poquito acá por una cuestión solamente de orden y de ustedes, ¿no? Para que no les sea tan voluminoso. Y acá en este tenemos la fuerza F2 que nosotros queremos representar. Y entonces, ¿cómo lo podríamos representar? Lo podemos representar directamente acá a las componentes, a cada uno. Este F2X, cada uno de estos se puede representar como el producto de un módulo, llamémosle F2, multiplicado por ¿quién? Por las relaciones que hemos dicho. La proyección, acá en este caso la proyección es más, en este caso 12 dividido en 13, menos 5 dividido 13, que son los cosenos directores de esta. Si alguien quiere verlo acá, esto más bonito, y bueno, lo pone acá para que se vea bonito, y ahí tiene. Todo esto que yo estoy haciendo no hace falta los efectos prácticos del cálculo. Esto, toda esta igualdad, yo lo estoy poniendo acá para que quede, simplemente para que quede bonita nada más, pero no hace al final, ¿no? del asunto, ¿no? Entonces cada una de estas componentes
f2x y f2y que nosotros estamos buscando, el producto de un escalar por los cosenos directores. Ahora, si yo quiero hacer esto y quiero completarlo a esto, ¿cómo tendría que hacer? Y bueno, lo puedo poner acá al escalar. ¿Cuánto vale el escalar? 260. Y acá, para no hacerme lío, arrastro las cuentas, ¿no? Y ahora quiero encontrar el resultado. El escalar es 260. Este escalar, que hemos dicho es el valor de la fuerza F2. Y lo quiero terminar de representar a todo esto. Y bueno, me va a quedar un vector, acá, un vector de dos componentes que es igual al escalar por la componente más el escalar por la componente. Y ahí me quedó F2X, F2Y, y era un poco lo que yo andaba buscando, porque yo andaba buscando la expresión vectorial de F2. Claro, alguien me dice, mire, profe, la verdad, usted hizo una excursión ahí prácticamente a lo más alto del Everest. Bueno, sí, puede ser. Bueno, ahí lo puse más bonito para que nadie se ponga mal. A ver, ahí lo pusimos. Esto lo vamos a eliminar acá. Y ahí lo ponemos a F2, como queda finalmente expresado F2. Esta manera de presentarlo a los vectores, vean, por las doble componentes, nos va a permitir que cuando tengamos que hacer suma de vectores, resta, multiplicación de una escala por vector, vean qué rápido que lo hago yo y con qué absoluta seguridad lo hago. Vean que acá yo puse el valor escalar F2, pero en realidad no me hacía falta. Yo podía hacer esta cuenta directamente con estas tres celdas. Y es más, alguien hasta la podría haber hecho directamente acá en las celdas respectivas. Un tema de Excel. Excel, vean que acá yo hice una cuenta, ¿cierto? Hice una cuenta donde hice un cociente de valores. Estos eran, vamos a decir, esto podía ser A, B y C. Vean que siempre que hago una cuenta en Excel me refiero a un dato. Nunca tipeo más 12 sobre 13, aunque por ahí uno siempre tiene alguna tentación. ¿Por qué es bueno esto? Porque vamos a pensar que de golpe, entre comillas, viene alguien y dice, no, mira, no es esta la inclinación que estamos buscando, esa no es la inclinación va a ser 8. Y entonces, sí, yo lo voy a poner, mira, más raíz. Y mira que ahora qué fácil. Hago la raíz de la suma de los cuadrados. Y de nuevo, automáticamente se rehizo mi ejercicio. Esa ventaja, en el caso nuestro, ¿cuánto era acá? Acá estaba 5, ¿no? Esa ventaja de trabajarlo, de poderlo expresar, para decir así, a partir de datos que estén cargados en una celda, y las operaciones siempre se refieren a celda, le confiere la velocidad del trabajo al sistema, ¿no? Y esto verán que yo siempre que trabajo acá en Excel estoy haciendo operaciones entre celdas y los resultados parciales se me van almacenando. Acuérdense que la precisión que tiene Excel es muy, muy, muy alta. Entonces todas estas expresiones todas son análogas y habrán visto que es muy rápido que nosotros aprendamos a trabajar estas expresiones para hacer la expresión de una fuerza. ¿Dudas? Ángel, No, profe, por todo ahora fácil, no. ¿no? Hasta ahora parece fácil, hay que ver cuando lo empecemos a nosotros. La estabilidad tiene una cosa fantástica. La primera clase es ultra fácil, la segunda clase es fácil, la tercera clase
tiene alguna dificultad. Acá hay alguien me está escribiendo en el chat. A ver, ya le tomo la palabra. A ver qué dice en el chat. A ver. Yo también estamos medio nulos, ¿no? En todo, ¿no? A ver si sale el chat acá. A ver, ¿dónde está chat? Ya me perdí del chat. Bueno, no sé. En algún lado me aparece mi chat que no lo puedo encontrar. Ahí el profe saca 0 ¿cómo se llama? Matías Melián habló, prof. ¿Qué dice Justo hasta Mati? ahora se entendió. Hasta ahora se entendió, puso. Ah, Matías, bien, Matías, menos mal, Matías, sí, sí. Yo acá, como siempre, acá andamos, chat, acá. Ah, acá lo logré activar a mi chat. Ahí está, Dios mío. Sí, no nací 2.0, ¿no? O sea, me parece que necesito como 42 pandemias más o menos para llegar a ser profe 2.0. ¿No es así, Ángel? Se me pierde el Zoom, el chat, todo se pierde acá, Cosas ¿no? que pasan, prof. A usted se le ¿Cómo? pierde eso, ¿no? Cosas que pasan. Sí, A usted se le sí. pierde el Zoom, nosotros nos perdemos en el Excel. No te preocupes, que también me pierdo en el Excel. Todo tranquilo, todo bien. Bueno, y vamos a ver lo último antes de irnos, porque no vamos a hacer tantas cosas, ¿no? Y entonces, acá tenemos ahí un ejemplo, miren esta fuerza, tira desde el nodo A al nodo B con 630 newton. Y entonces quiero obtener las componentes. Y entonces, ¿qué pasa? Como tengo las coordenadas, yo las tengo que interpretar bien. Por ejemplo, la coordenada A es 2 positivo. La coordenada B, a ver, Tomás Medina, ¿cuánto es la coordenada B del nodo A? Mira, ¿lo estás viendo el nodo A? A ver, mira, yo te ayudo acá. Este es el nodo A. ¿Cuál sería la? Yo ayudé, puse la coordenada A 2 metros. La coordenada B, o sea, la coordenada I, ¿cuál sería del nodo A? A ver, Valentín. ¿Se puede ver ahí la 3 coordenada? puede ser. ¿Cómo? 3 puede ser. No puede ser 3, porque mira, el nodo A está ahí apoyado en la pared XZ. Si está apoyado en la pared XZ, la coordenada I, ¿cuánto va a ser? La Cero, coordenada, profe. ¿cómo? 0. No sería cero. 0 va a ser. ¿Me entiendes? 0 va a ser. Y la coordenada Z, Ángel, Sería 2. 2, claro. Claro, cuando le tomas un poquito la mano, vamos ahora con el punto B. Ahora, Valentina, ahora te redimís con la coordenada B. ¿Qué coordenada en X va a ser de B? Y va a ser 0. Ay, Dios mío, mira B dónde está acá. Sí. Mira cómo se acotan. No, perdón. 3. En el eje X. Este es el eje X. Perdón. ¿Cuánto es? 4. 4. Bueno, 4. vamos allá. Si Sí. no es 3, es 4. Si no es 4, es otro No, 4. está Si bien, no, sí, me alguno va a equivoqué. Es ser. 4 después. Después el Después otro. en I es 3 y en Z es 0. ¿Y en Z cuánto es? Pegale una. Mira lo que. Menos 4, perdón. Menos 4. Espérate, menos 4. Yo lo cargo y miren lo bueno que es el Excel, porque me dice que es AB es B menos A. Entonces yo pongo más B, vean que hago clic ahí, hago cierro ahí, menos A. Y entonces la ventaja, extiendo acá
celda relativa y me hace estas restas. Esas restas normalmente cuestan mucho desarrollarlas. ¿Me entienden? Esas restas, cuando las haces a lápiz te tendes a equivocar. Me va a decir, pero mira que restar 2 menos 4 es lo mismo que tanto. Bueno, listo. Bueno. O menos 4 menos 2 sería menos 6. Esa es la resta, es B menos A. El módulo de AB, ¿cuánto es? Más raíz. Entonces, y acá tenés que ir haciendo cada uno de estos al cuadrado, ¿no? Más, perdón, no es de esto. Más raíz de cada una de las diferencias, ¿cierto? Más este. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Que vos una vez que te armás una tablita, yo adrede, la eliminé a la tablita de mi archivo, ya la tenía. Y entonces ya la tengo ahí a la tablita, ¿no? Y entonces yo quiero encontrar cuánto es f, x, f, y, f, z, o sea, las 3 componentes de f. ¿Y qué va a ser igual? Si el módulo de f es 630, yo tengo que hacer que la componente en x va a ser más 630. Esto lo puedo poner a nivel de componentes de cosenos directores. Es este dividido, el delta x dividido en el módulo de 7. Si yo a este le fijo la celda, la altura, con un símbolo peso, voy a tener ahí los componentes, ¿no? Y si quiero hacer la operación completa, o sea, quiero desarrollar esto para que me quede completo, ¿no? Yo podría poner que esto es igual a nivel de componente a esto por esto, ¿no? Y de nuevo, quiero fijar esta celda. Ahí la acabo de fijar. Eso con F4 se fija, ¿no? El tema con F4 hay que tener cuidado porque se lo fija toda la celda en todas las direcciones. Yo muchas veces lo hago de manera parcial, de manera individual con el símbolo peso, ¿no? Entonces vos le querés dar acá la terminación para que te quede bien. Y bueno, miren, la cuenta esta que acaba de llegar a las componentes de F, que lo hice en 2 minutos con 30 segundos, imagínense hechas estas a mano. Y 3 minutos y medio, 5 minutos. Y algo de chance de error. Les digo que es increíblemente veloz cuando uno aprende a trabajar estos elementos. Rápidamente puede ir configurando para hacer, en este caso, distintas fuerzas. Yo voy a hacer ahora, lo voy a tratar de hacer lo mismo, pero ahora miren, acá tenemos otros tipos de fuerza, ¿no? Claro, cada uno de estos temas tienen fuerzas distintas. Miren, estas ya están por los cosenos directores, ¿no? Acá hay ejemplos distintos, ¿no? Expresar la fuerza F1 en función de los cosenos directores. Cada vez que hay un ángulo en Excel, vamos a poner ángulo. Es más, para que se vea más bonito, lo voy a poner acá. Ángulo. En este caso vamos a pensar 45 grados. Lo normal que yo quiero conocer de un ángulo es su seno y su coseno. ¿Me entienden? Entonces yo puedo poner acá seno. No le pongo ni el nombre, coseno. El problema es que yo pongo acá la función seno más seno y me pide que el seno sea de un número, no de un ángulo. Entonces, el seno del ángulo tiene que ser expresado en radianes. Entonces, esto será el seno en radianes. Esto sí es un pequeño
truquitos que tiene Excel, vos lo tenés que convertir al ángulo en radianes y ya lo tenés esto en seno en radianes. Y acá lo tenés más coseno también radianes y lo tenés. Alguien me dice, mire, profe, pero esto tiene pocas cifras significativas. No, tiene todas las que vos querés. Yo acá voy a achicar un poquito esto, a este en particular. Miren, ahí tiene el 0707 que ustedes están acostumbrados a ver. Me van a preguntar, ¿y por qué usa ingeniero tan grandes sus cifras? Bueno, es para que las puedan ver ustedes, en realidad. Esa es la verdad, están. Yo las he puesto acá, chicas, las he puesto para que se las puedan ver. ¿Cuál es la ventaja de armar esta pequeña tablita que hice yo? Que yo una vez que la armé a la tablita, la puedo repetir las veces que yo desee. ¿No? Acá me piden 3 ángulos y entonces acá me hace falta un ángulo de 60 grados y acá me hace falta un ángulo de 120. Che, las cuentas me salieron en el acto, no me tuve que esforzar mucho, ¿me entienden? Entonces, cada vez que yo necesite el seno y el coseno de un ángulo, bueno, me pueden hacer falta estas expresiones, ¿no? En este caso nos van a hacer falta solo cosenos directores porque son todos ángulos respecto a cosenos directores. ¿Y qué habíamos dicho? Que la fuerza F1, que vale 300 newton, yo la tengo que expresar por sus cosenos directores. Y esos cosenos directores era el coseno director por el módulo del ángulo. Entonces yo tengo acá F1x, vamos a poner su componente F1y y F1z. Las 3 componentes que ando buscando yo ahí encontrar. Y bueno, ¿y cómo hago esas cuentas? Y bueno, miren, ahora sí es más fácil. Multiplico el módulo por cada uno de los cosenos directores, ¿no? Entonces, ahí multiplico el módulo por... Vean que yo hice seno y coseno y me van a preguntar, ¿y por qué hizo seno, coseno? Y bueno, porque si me llega a hacer falta por ahí en alguna operación el seno ya lo tengo. No tengo que hacerme todo este lío de ahí, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo poner ahí para que no se mezcle. Este es el vector resultante que me hace falta, el que yo ando buscando. Eso es, si acá yo pongo el símbolo igual, las 3 componentes del vector f según x, y z de f1. f2, habrá que verlo, tendrá su propia dirección. Entonces vean qué rápido que lo acabamos de hacer. Y vean este otro caso. Este otro caso tenemos un poco de todo, ¿no? Entonces dicen, mira, a este lo tenemos por coordenadas rectangulares, a este lo tenemos por ángulo y a este lo tenemos directamente una dirección y un eje coordenado. Entonces habría que ver si somos capaces de encontrar cada uno de ellos. Y bueno, yo por lo pronto me voy arrastrando acá uno de estos que ya me había servido para ángulo. No me hago mucho lío. Es más, tenía alguno de estos que me servía para coordenadas. Creo que había hecho alguno. Me parece que estaba en la otra hoja. Estaban los que había hecho para coordenadas. Estos eran. Estos había hecho para coordenadas. Lo voy a pasar para acá. Voy a tratar de ver si lo puedo usar. Si no me haré lío, ¿no? Y acá la coordenada, esto es 4, 3 y esto es 5. 4, 3, 5. 4, 3, 5, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado por las direcciones. Yo podría acá poner directamente menos 4 porque es una dirección que va hacia la izquierda, ¿ven? ¿Me entienden? Y esto sí te va a ayudar para que no te hagas lío con las orientaciones, ¿no? De ABC.
Y finalmente, si me preguntan cómo funciona este F1, bueno, este servía para uno, este servía para el otro caso que nos hace falta, y vamos a hacerlo para el otro, para el último caso, ¿no? Como para que tengamos todo más o menos resuelto. Acá, la dirección es contraria al sentido de las X, o sea que la componente A en realidad es -1, la componente B 0 y el módulo es 1, ¿me entienden? ¿Por qué -1? Porque, bueno, porque está orientado, vean que en el sentido negativo de las X, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta. Esto se puede hacer el cálculo, no hace falta, pero también lo podemos hacer expresándolo a cada uno. Y entonces, si yo quiero saber cuánto significa cada uno de estos, y bueno, me hago fácil. F1 era este, era 400 newtons, ¿cierto? F1. F1. Entonces le vamos a poner igual acá a 400 newtons. Esto es la expresión escalar. Pero nosotros la queremos ver, a F1 la queremos ver en sus componentes vectoriales. En sus componentes vectoriales va a ser F1x y F1y. Esas componentes, ¿no? Ahí lo vamos a copiar. Y acá las igualamos, ¿no? Para que quede más bonito, le ponemos un poquito de color, y bueno, si es que hace falta. Y entonces quiero encontrar esas componentes, y bueno, miren, muy fácil. El módulo 400 por el coseno director, A dividido en C. Y no me hago mayor problema. Lo único que tendría que quedar fijado para que no me haga problema. Ahí tengo las dos componentes. Rápidamente encontré las expresiones vectoriales que yo estaba buscando acá, ¿no? Entonces no me hice tanto lío. Para 400. Ahora, de la misma manera lo tengo que hacer para los otros, ¿no? Yo, lógicamente, lo voy a hacer, pero por supuesto, con las cuentas no son las mismas, ¿no? F2, ¿cuánto vale F2? F2 vale 200 newton. Y acá tenemos F2. 250, profe, disculpe. Bien, bien bárbaro. F2. F2 250, tiene toda la razón. Y usa los cosenos directores en este caso. Y entonces usa en el sentido X, fíjense, si el ángulo 45 acá, a pesar de que tiene el mismo coseno y seno, por ser 45, es F2X en realidad es seno 45. Este es un gran error que cometen muchos alumnos. Por seno, ¿no? Y es positivo en Y, F2 por coseno. Y de nuevo ya tengo expresada F2, ¿no? Y la misma manera lo voy a hacer con F3, ¿no? Pucha. F3. Entonces en F3 le vamos a poner acá los 200 newton, pero acá, ¿qué nos pide? Nos pide las componentes. Entonces las componentes más F2, F3 por A dividido en C. Y acá lo fijamos. Y si yo quiero hacer esto, no me va a salir porque acá no lo fijé a la celda. Bueno, ahí está todo fijado. Quiero ver si está todo bien. Aparentemente todo está bien. Y bueno, rápidamente, fíjense que tengo expresado F1, F2 y F3. Usando distintos recursos, tengo las componentes. Con lo cual, si yo quisiera hacer suma de fuerzas, estaría en condiciones de hacer suma de fuerzas muy rápido. Es más, alguien me dice, ingeniero, ¿y usted se anima a hacer acá
la resultante. Sí, sería muy fácil. Sería muy fácil. Yo tendría que poner F1 más F2. Lo voy a poner para repetir nomás. Más F3. Miren qué sencillo, igual a R, ¿no? A R. Y acá directamente ya tomo directamente el valor de la componente, ¿no? F1, acá la tengo a la otra componente. Acá la tengo a la otra componente. Y por supuesto, si quiero sacar las otras componentes, las tengo. Y entonces ahí puedo usar la expresión para R. Y bueno, y Rx va a ser la suma directamente. Más. Y acá tengo Rx y Ri. Vieron que no me hice lío, no me hice problema, no tuve que hacer tanta cuenta rara y tengo ahí nomás ya un resultado. Y alguien me dice, pero profe, yo al final no sé cuánto vale la resultante en módulo. Y bueno, la resultante en módulo había que hacer una suma de cuadrados, ¿cierto? Acá teníamos una suma de cuadrados, acá creo, ya la teníamos hecha. Vamos a ver si nos sirve, yo siempre soy medio arriesgado con esto. Si no me sale, listo, no nos hagamos problema. Creo que sale algo así, nada más que era de dos componentes, pero da lo mismo, ¿no? Eso vale módulo de R. Eso vale, 485. ¿Quieren verlo con algunos más mayores decimales? Bueno, tendrán que bajar el tamaño de letra. Vean que yo muchas veces tengo la cantidad de... Ustedes van a ver que mis números en mis planillas son grandes, pero están preparados para que ustedes las puedan ver cuando yo estoy exponiendo acá en la pantalla. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, profe. De mi ¿Todo parte bien? no. No, profe, Sí. tampoco ninguna duda. Bueno, ustedes verán que hemos usado distintos recursos para expresar fuerza, por cosenos directores, por componentes cartesianas, por el triángulo de Pitágoras, por, por las coordenadas del sistema, y bueno, y entonces de cualquiera de esos recursos nos tiene que permitir expresarlos vectorialmente. Una vez que los tenemos expresados vectorialmente, verán que la suma y sacar su resultante es muy sencillo, que estaría la parte que sigue. Así que yo voy a dejar esto acá y nos vamos a estar viendo la clase que viene. Así yo ahora los estoy cerrando la clase, voy a dejar de grabar.